Este módulo es extenso para completarlo en el periodo programado. Sin embargo, si nos enfocamos en los conceptos esenciales y completamos con el desarrollo las actividades y visitas a los enlaces, podríamos abordar la mayor parte de los temas, en especial aquellos que se tratan con un enfoque diferente a como aparecen en los textos clásicos de química. Como consecuencia, dividiremos este módulo en partes A y B, presentándolos de acuerdo a la siguiente diapositiva. Módulo 2A. Estructura y escritura atómica, símbolos y fórmulas de componentes celulares. Se aborda 6 aspectos en este módulo, desde los átomos hasta la escritura de fórmulas, con especial enfoque hacia los componentes celulares. ¿Qué tan pequeños son los átomos? Para tener una idea más precisa a la forma cualitativa que se indica en la pantalla, debemos consultar la información cuantitativa de los átomos que aparecen en las tablas periódicas interactivas y cuyas dimensiones se discuten en tus clases de física y matemática. Las imágenes presentadas son visualizaciones de los átomos que aparecen en los textos básicos de química. Los conocimientos actuales del átomo nos permiten afirmar que hasta los átomos de un mismo elemento pueden diferir en sus masas, de allí que indicamos que los átomos de un mismo elemento son similares. En el universo, los materiales se presentan de 3 formas, como elementos, los identificados en las tablas periódicas, como compuestos indicados con fórmulas químicas, y como mezclas, que son combinaciones variadas de los anteriores y que observamos en productos comunes. Los elementos se organizan para su estudio mediante la famosa tabla periódica. La imagen muestra un diseño de la tabla que introduce símbolos que provienen de la física cuántica y cuyos resultados aún son tema de estudios avanzados. Está vacía para que practiques la ubicación y símbolos de elementos de acuerdo a tus conocimientos previos de la tabla periódica y que podrás confirmar en el enlace de la hoja web indicada. La tabla periódica actual consta de 118 elementos, como se observa en la imagen. Puedes considerar la tabla como un arreglo de filas y columnas mediante coordenadas X, Y, donde la fila está relacionada al periodo señalado con N. La Y indica la columna y está relacionada con los grupos. Así, por ejemplo, el oxígeno tendría las coordenadas 2,16. Los elementos del bloque F no se ajustan a este tratamiento matemático aplicado. La actividad 1 te dará una visualización de los átomos y su constitución. Además, te mostrará la formación de iones. Al final, puedes diferenciar mediante la escritura química átomos de iones. La actividad 2 te dará una visión de la aplicación de tus conocimientos aprendidos en física y matemáticas que se aplican a la química, construyendo tu propio conocimiento integrando estas áreas de las ciencias naturales. La comprensión efectiva de los enlaces químicos nos permitirá escribir fórmulas químicas. La unión entre átomos de los elementos se conoce como enlace químico y se obtiene mediante la transferencia o compartición de los electrones más externos, los de valencia, de cada elemento que participa del enlace. Si se transfieren los electrones, se forman iones positivos y negativos, y si se comparten electrones, se forman moléculas con enlaces covalentes o covalentes polares. Los pares de electrones compartidos se indican con líneas entre los átomos. La proporción de átomos se representa como una fórmula en una dimensión, la fórmula desarrollada mediante una fórmula en 2 dimensiones, y la geometría espacial como una fórmula en 3 dimensiones. Los esquemas que se muestran en las siguientes diapositivas, de la 11 a la 17, son formas de representar la formación de enlaces.
ya sea entre átomos de un mismo elemento o entre átomos de distintos elementos, a través de la compartición de los electrones desapareados. En esta representación se observa la formación del dihidrógeno haciendo relación a la información de la tabla, su escritura en base a sus configuraciones electrónicas externas y a sus símbolos de puntos y líneas de Lewis. Las referencias entre paréntesis con letra azul son las secciones del texto de química del profesor Raymond Chan. En esta diapositiva se establece la diferencia entre la formación del hidruro de berilio, covalente, y el hidruro de calcio, iónico. Resaltamos que en la escritura con símbolos de Lewis no se debe poner el guión si el enlace es iónico, ya que el ion significa pares de electrones compartidos. Los esquemas de esta diapositiva muestran las interacciones entre el hidrógeno y el carbono para dar la biomolécula de metano, representada mediante la fórmula CH4. El dibujo obtenido mediante símbolos de Lewis muestra simplemente la compartición de electrones, no la ubicación espacial de los átomos. En este caso, un tetraedro, que se estudia en el tema de geometría molecular, el cual no se aborda en esta presentación. En los siguientes esquemas se representan las interacciones entre el hidrógeno y el nitrógeno para obtener amoníaco de fórmula NH3. La ubicación espacial de los átomos describe una geometría piramidal triangular. La interacción entre el hidrógeno y el oxígeno origina el más importante compuesto para los seres humanos, el agua, representado mediante la fórmula H2O, cuya geometría es angular. El hidrógeno y el flúor comparten sus electrones desapareados para generar un enlace covalente. Dada la mayor atracción de los electrones por parte del flúor, el enlace es covalente polar. En la parte B de este módulo ampliamos el concepto de polaridad. Cuando los átomos de un elemento tienen sus subniveles S y P externos llenos, 2 y 6 electrones respectivamente, caso del neón, no comparte sus electrones y no forma enlace con el hidrógeno en este caso. La imagen muestra las etiquetas de seguridad que ya conoces del módulo 1 para elementos y compuestos tóxicos, ahora con una connotación del origen de la toxicidad como agente físico, biológico o químico. En la naturaleza, los elementos se encuentran combinados de formas diversas, por ejemplo, formando minerales, en disolución o en el aire. Pocos elementos se encuentran como tal de forma natural, entre ellos el oro, plata, mercurio. Las tablas interactivas digitales contienen la información referente a la forma en que se encuentran los elementos naturalmente y sus propiedades. Las imágenes muestran algunos elementos tóxicos y una clasificación de los elementos presentes en los seres vivos. Las moléculas de compuestos que forman los seres vivos son macromoléculas. Las 4 clases principales de macromoléculas biológicas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En el módulo 4 verás más detalles de las biomoléculas. La figura de la izquierda muestra el aminoácido glicina mediante una fórmula en 3 dimensiones y a la derecha se muestran la fórmula en 2 dimensiones y 3 dimensiones de otro aminoácido, la tirosina. El desarrollo de la actividad 3 te permite escribir y dibujar fórmulas en 1, 2 y 3 dimensiones, que resaltamos animándote a hacerlo por ti mismo.